Señor presidente, nos encontramos en condiciones formales de dar inicio a la audiencia. Muchas gracias, doctor Cisneros. Se reanuda entonces la audiencia de debate en el marco de la causa 2950 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2. Para el día de la fecha está previsto llevar adelante el coloquio de peritos. Señor secretario, si me puede informar respecto a la concurrencia de los mismos. Sí, señor presidente, se encuentran todos ellos presentes en la antesala del tribunal. Los hacemos ingresar. Bueno, buenos días a todos, les agradezco que hayan concurrido. Yo soy Jorge Gorini, conjuntamente con el doctor Guillermo Costabel y Rodrigo Jiménez Uriburu, que está conectado a través de la plataforma Zoom, integramos el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2. Ustedes han sido convocados a brindar aclaraciones en su condición de peritos respecto de un informe que produjeron en el marco de esta causa. Las manifestaciones que van a efectuar son bajo juramento de decir verdad, y es mi obligación hacerles saber que el falso testimonio, esto es mentir o ser reticentes en sus respuestas, constituye un delito que puede tener penas de hasta 10 años de prisión cuando se pronuncian en el marco de un juicio penal como este. Con esto, individualmente les voy a recibir juramento. Comienzo por César Albornoz. No se moleste, no es necesario que se ponga de pie, simplemente prestar juramento o promesa de decir verdad respecto de lo que acabo de decir. Presto juramento. Muy amable. María Teresa Casparri. Juro, es verdad. Muchas gracias, señora. Juan Agustín Datelis. Sí, sí, juro decir la verdad. Muchas gracias. María Alejandra Meteli. Juro decir la verdad. Muchas gracias, señora. Alberto Eugenio Guido Müller. Muchas gracias. Los consulto si respecto a las personas imputadas en este juicio, en primer orden se los hago saber. Se trata de Mario Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda. ¿Alguno de ustedes tiene algún vínculo de amistad, de enemistad o alguna circunstancia que consideren que pueda afectar su testimonio? Ninguno. Muy amables. Les voy a pedir ahora sí, antes de darle la palabra a las partes para que les soliciten aclaraciones respecto al informe que produjeron, que individualmente y de manera breve se presenten con su nombre y apellido, su trayectoria académica, su actividad profesional. Comenzamos con César Albornoz. Sí, mi nombre es César Albornoz, César Humberto Albornoz. Actualmente soy vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas. Soy profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, doctor de la Universidad de Buenos Aires. Fui titular de la Cátedra de Administración Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, decano de esa facultad.
y secretario de Hacienda de la misma facultad y secretario de Hacienda de la universidad. Y fui subsecretario de Políticas Universitarias hasta el 2021, perdón, 2021. Actualmente soy vicedecano de la Facultad Vicedecano de de la Ciencias facultad. Económicas. Muy amable. María Teresa Casparri, le acercamos un micrófono para que pueda, sobre todo, más allá de que nosotros la escuchamos, para que la puedan escuchar las personas que se encuentran conectadas Bueno. a través de la plataforma. Bueno, yo soy doctora en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente soy la secretaria de doctorado y postdoctorado de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, soy profesora emérita y directora de 3 maestrías de posgrado. O sea que estoy en actividad. Este, Fui secretaria académica de la facultad y también, entre otros cargos, fui muchos años directora del Departamento de Matemática, profesora titular, tengo 65 años de la docencia y fui desde la normalización de la universidad, siempre integré el consejo directivo. Además, fui vicerrectora también de la Escuela Carlos Pellegrini. O sea que he tenido una actividad casi exclusiva en la docencia a partir del año 80. He dictado cursos en el exterior. Anteriormente fui contadora fiscal del Tribunal de Cuentas de la Nación, fui fiscal general y auditora general del Tribunal de Cuentas de la Nación, que entré cuando se llamó a concurso que se ofreció y entre los contadores que eligieron o egresados de económicas, estuve allí 24 años. Y después me retiré para dedicarme a lo que yo me gustaba, que era la docencia. Bueno, esa es mi situación actual. He escrito varios libros y he estado en varias universidades nacionales y privadas. Muy amable, doctora. Continúo con Juan Agustín Datelis. Sí. Perdón. Bueno, brevemente, soy licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, tengo una maestría en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella, fui profesor de grado y posgrado de diferentes materias en universidades públicas y privadas, profesor adjunto de Estadística en la Facultad Económica de la Universidad de Buenos Aires, creo que por el momento se encargó esta pericia. Hoy soy profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas, pero de Macroeconomía y Política Económica. Y después en mi actividad profesional, digamos, me dediqué a diferentes cuestiones en el ámbito de la economía, tanto en el sector privado como en el sector público. Hasta diciembre del año pasado fui director del Banco Central de la República Argentina, y en la actualidad retomé actividades del ámbito académico y del ámbito profesional, pero más vinculado a lo privado, a la consultoría económica. Muy amable, muchas gracias. No. María Alejandra Metelli. Sí, bueno, María Alejandra Metelli, actuaria de la Facultad de Ciencias Económicas UBA, directora de la carrera de actuaria en la Facultad de Ciencias Económicas UBA, soy profesora titular de Cálculo Financiero y del grupo de asignaturas del área actuarial. Ejerzo profesionalmente como actuaria y doy clases también en universidades privadas, en universidades, en otras universidades públicas, no exclusivamente Buenos Aires, y ejercí muchos años, tanto como 30, en la Inspección General de Justicia de la Nación, en la parte de planes de ahorro, en el Departamento de Control Federal de Ahorro. Muy amable, muchas gracias. No, de nada. Finalmente, Alberto Eugenio Guido Müller. Soy licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster y doctor en Teoría Económica por la Universidad de San Pablo, Brasil. He trabajado de vuelta de Brasil durante más de 20 años dentro del sector público, en el área de inversión pública, en el área de la Secretaría de Transporte. Al mismo tiempo fui profesor
asociado y titular regular de la materia Cuentas Nacionales, luego de Organización Industrial y luego de Evaluación de Proyectos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. He dado clases de posgrado en diversos establecimientos públicos y privados. He sido director de la carrera de Economía y soy actualmente profesor consulto, director del Centro de Estudios de la Situación y Perspectiva de la Argentina y director de la Cátedra Abierta Plan Fénix. Muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a pedir que alguno de ustedes, en representación de los demás, nos ilustre un poquito de cómo fue el desarrollo de las actividades que llevaron adelante para la producción del informe final que presentaron ante nuestra solicitud. Si alguno desea contarnos cómo fue la dinámica de trabajo, adelante. Bien, nosotros recibimos una serie de preguntas que indagaban sobre cuestiones específicas de la manera con que el INDEC calcula o trabaja las cuestiones del número del índice de precios al consumidor. Estas preguntas fueron distribuidas en el equipo en función de las capacidades relativas o digamos, las capacidades específicas de cada uno de los miembros. Y se formularon también algunas solicitudes de preguntas aclaratorias a las áreas de turismo, las áreas de educación y las áreas de salud. Después de esto, digamos, de haber recibido estos elementos, se elaboraron borradores de respuesta que fueron circulados a todo el equipo y que, digamos, se llegó a un dictamen, digamos, no sé si la palabra correcta es dictamen, un pronunciamiento que tiene el acuerdo de todos nosotros. Bueno, muchas gracias. A continuación, y a partir de la producción de ese informe, de ese dictamen, es que han sido convocados hoy a responder la pretensión de las partes respecto a algunas aclaraciones de sus conclusiones. Entonces, en primer orden lo va a hacer el doctor Ipojorki en representación del Ministerio Público Fiscal, que es la persona que tienen allí delante. Posteriormente lo podrán hacer los abogados que tienen ahí al costado, los doctores Fini Martínez, y el doctor Alejandro Rúa, que está conectado a través de la plataforma Zoom. Doctor Ipojorki. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Como les anticipó la presidencia del tribunal, vamos a hacer algunas preguntas vinculadas al modo en que realizaron esta tarea y después precisar algunas cuestiones puntuales sobre las respuestas que brindaron en el informe. Ustedes hicieron referencia a que recibieron los puntos de peritaje y solicitaron aclaraciones de dudas. ¿Concurrieron en algún momento al juzgado federal número 6? Y si concurrieron, ¿con quién tuvieron reuniones vinculadas al modo y tiempo de realización de este estudio? Al tribunal, si nos conectábamos, yo me conecté más de una vez, del tribunal. Señor presidente, disculpe que tengan muy buenos días. No se está escuchando bien en Zoom. Bueno, a ver si podemos solucionar el inconveniente. El micrófono está encendido, pero se ve que no lo reciben bien. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahí mejor? Perfecto. Bueno. Decía que nosotros, por lo menos creo que ninguno de nosotros hemos concurrido al tribunal, al juzgado, perdón. Sí, yo he tenido conversaciones telefónicas con el secretario, con el adjunto que estaba en la secretaría, pidiéndole algunas aclaraciones y solicitándole también que nos permitan acceder a alguna parte de la documentación que figuraba en el expediente, porque salvo estas específicos que nosotros habíamos pedido, que eran dudas sobre preguntas específicas, donde decíamos una nota, creo que allá por el año 2011 o 2012, después de tanto tiempo, pero recordarme fechas más o menos aproximadas, donde le solicitamos algunos puntos muy claros sobre el tema de, por ejemplo, los servicios de salud, con respecto a las compensaciones que había con las retenciones y los servicios de las obras sociales, con respecto al tema del índice, la composición de eso, que era una de las preguntas que venía. Otro tema que tenía que ver con turismo, con respecto a los turismos que se hacían en el interior del país y los receptivos. Y específicamente después un tema que también tenía que ver con el Ministerio de Educación, que eran los 3 puntos fundamentales que nosotros no teníamos ninguna posibilidad de acceder, salvo lo que estaba en el informe y lo que uno puede acceder a través de las páginas del INDEC en su momento, con la normativa que el INDEC utiliza para
para el cálculo del índice. En el Ministerio de Educación era todo el tema que tenía que ver con los colegios privados, las cuotas de los colegios privados. Salvo eso, nunca más tuvimos digamos, una ida hacia al juzgado o a la secretaría del juzgado para evacuar este tipo de dudas que teníamos, sino que trabajamos sobre aspectos, digamos, una vez dadas las posibilidades. Esos 3 puntos nunca fueron respondidos, porque creo que ninguna de los 3 organismos que nosotros pedimos aclaraciones fueron enviados al tribunal, me parece. Al tribunal, perdón, al juzgado. Así que esa es más o menos la medida, pero no hemos ido específicamente nosotros al juzgado a tomar nada, salvo algunas vistas de algunas hojas específicas que hacían notificación a lo que tenían. ¿Al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos concurrieron en alguna oportunidad? No. ¿Hubiera sido necesario que concurrieran para ver alguno de los puntos? La verdad que no lo contemplamos, porque pensamos que era, digamos, como ir a hacer preguntas al lugar que no correspondía. Digamos, nosotros teníamos que dar un dictamen en base a las preguntas que recibíamos y no nos pareció pertinente ir al instituto, que era precisamente el motivo del pleito, ¿no? De la discusión. Ustedes, en el marco de su estudio pericial, ¿pudieron, en base a la información que tuvieron a su alcance, ver la manera en que se relevaban los datos en el instituto, en el INDEC? No, eso no lo pudimos ver. No, digamos, de hecho, lo hemos puesto en el informe, que, digamos, que todo lo que es la práctica interna del instituto, nosotros no la pudimos ver. Cuando ustedes hablan de la práctica interna, por ejemplo, el funcionamiento del sistema informático y el procesamiento de los datos y la información, ¿eso lo pudieron analizar? No. En algunas de las respuestas, nosotros justamente aclaramos esa cuestión, que a partir de lo que se nos pregunta y del estudio metodológico que nosotros hacemos, de los manuales del instituto, etcétera, la respuesta es esa. Ahora, después, en la práctica cotidiana del día a día, en cuanto a imputación de los precios, funcionamiento del sistema informático, todo, no tuvimos ningún tipo de acceso. Entonces, por eso digo, porque es una aclaración que está hecha, si no me equivoco, con 3 o 4 respuestas que tienen que ver con esto, está hecha esa aclaración que no tuvimos acceso a eso. Respecto de las publicaciones de los distintos índices en el INDEC o el IPC en particular, ¿qué pudieron ver o qué analizaron al respecto? Analizamos la documentación pública disponible en Internet. Hay incluso una pregunta que alude como a 2 versiones de un mismo indicador. No me acuerdo exactamente en qué año era. Donde se nos pregunta si vimos que hubo un cambio en el material publicado. Nosotros no lo vimos, porque nosotros vimos solamente lo que había quedado en definitivo publicado, nada más. Pero hemos tenido acceso a la documentación normal digamos, que se tiene acceso por Internet, que es lo que es información pública. Ustedes recién hicieron referencia al IPC. Respecto del IPC Nación, con información de relevamientos de las provincias, ¿tuvieron acceso a eso o analizaron eso? No lo analizamos. Bueno, ya más en concreto vinculado al modo de llevar adelante la tarea. ¿Ustedes sabían si en el año 2006-2007 había una metodología, un procedimiento específico para el cálculo del IPC en el INDEC? Bueno, tenemos la información pública respecto a que se aplicaba una metodología que había sido publicada en 1999. ¿Recuerdan el número de la metodología? Si 3, lo recuerdan, ¿eh? la número Perfecto. De lo que ustedes relevaron y analizaron, ¿contemplaba esta metodología alguna forma de modificación o actualización? No, en principio, a ver, actualización no. A ver, aquí en este punto hay, si me permite un poco la explicación técnica, y mis colegas me pueden apoyar en todo caso. Hay, digamos, varias razones para cambiar. Digamos. El índice de principio es un índice que se llama de base fija, o sea, es un índice que tiene un número determinado en cantidad de rubros que tienen que ser relevados, y a partir de esto se elabora un cálculo de la canasta total. Este número puede cambiar, esta estructura puede cambiar, primero por cuestiones estacionales, cosa que en este caso no se hace. Antes se hacía, ahora no se hace más, porque
para los distintos meses del año hay los productos que van cambiando. Bueno, en este caso optaron no hacer esto. De hecho, antes se publicaban los dos índices, ¿no? Con y sin estacionalidad. La segunda razón es la aparición de nuevos productos y desaparición de otros productos. Este es un problema muy complejo porque implicaría, digamos, ir actualizando condiciones teóricas la canasta representativa todo el tiempo, por lo cual daría lugar a un índice que no existe, ¿no? Entonces, el problema sobre todo es cuando hay productos que van perdiendo relevancia, que van perdiendo, digamos, representatividad y son reemplazados por otros que no son registrados en una canasta determinada. Esta es la razón por la cual la canasta se tiene que actualizar periódicamente. Además hay un tema de, digamos, de cambios de preferencias por parte de los consumidores. Y el tercer motivo es cambios a nivel de lo que se llaman las variedades, que es la categoría más desagregada. Esta variedad es algo que es difícil de dar una definición general porque, digamos, depende mucho del tipo de producto, ¿no? Pero, digamos, la idea básica es que hay un producto básico, un producto, digamos, aceite de soja, y después el aceite de soja tiene muchas variedades, ¿no? Tiene versiones más caras, versiones más baratas, más populares. Y a veces estas variedades van cambiando de presencia. Entonces, en el momento de hacer el seguimiento de los precios, ocurre el problema que hay que hacer algún tipo de ajuste de representatividad por ese lado. No sé si mis colegas... No, está bien. Una precisión respecto a lo que estaba diciendo recién usted. Usted señaló que este índice se maneja con una base fija. ¿Cómo se fija esa base fija? No, se construye una estructura de ponderación que surge a partir de algo que se llama la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares, que lo que hace... Bueno, las recomendaciones internacionales son que se haga cada 5 años. Acá en Argentina no siempre se respetó ese plazo. Y a partir de ese estudio, que es un estudio del comportamiento del gasto de los consumidores, se construye una estructura de ponderación. Esa estructura de ponderación queda fija, se utiliza como base. En realidad hay diferentes bases, la base del índice, etc. Pero digo, eso es lo que se mantiene como fijo y dentro de eso después es cierto todo lo que recién, las complejidades que surgen a partir de lo que Alberto explicaba a nivel de variedades que desaparecen, que tienen cambios de calidad, que los consumidores van cambiando también su comportamiento en la elección. Entonces, bueno, todo eso trata de captarse en el índice. Pero la base de ponderación es fija durante un periodo, por eso es que a veces a lo largo del tiempo se van generando diferentes distorsiones o sesgos. Ajá. Antes de entrar en el tema de los sesgos, esa estructura de ponderaciones, ¿cuál sería la manera de proceder a su modificación? Una vez que se realiza una nueva encuesta, digamos, sí hay cambios a nivel, como explicaba, a nivel mayor desagregación, variedades, etcétera, pero digamos, las estructuras más agregadas en cuanto a cuánto se determina, cuánto se destina a alimentos y bebidas, o a vivienda, o a indumentaria, o a lo que fuere, tiene que ver con la modificación de la nueva información que se obtiene a partir de la encuesta. Para actualizar, ¿cómo se refleja la incorporación de una nueva variedad en el índice? Bueno, esto es un trabajo, digamos, artesanal, ¿no? Es un trabajo que se hace, digamos, así con mucha particularidad dependiendo del caso, digamos. El encuestador detecta la aparición de una nueva variedad y la desaparición de una variedad antigua, y entonces en ese nivel la producción del índice toma la decisión de sustituir una variedad por otra. Puede haber situaciones complicadas donde, por ejemplo, una variedad aparece en determinado momento, pero uno no tiene forma de tomar la variación con respecto al periodo anterior, porque antes esa variedad no existía. Entonces ahí hay más de una manera, es o hacer un ajuste con variedades parecidas o tomar el ajuste de la categoría mayor para ese mes. Digamos, ese mes la categoría mayor tiene una variación determinada, sin contar esa variedad, y después entonces se le aplica esa variación a la variedad, que es lo mismo, digamos, es decir, como omitirla, digamos, y después para ir adelante se sigue manteniendo la presencia de esa variedad. Perfecto. Ya ahora vamos a ir más precisamente a los distintos puntos que fueron tratando en el estudio pericial. Respecto del punto 1, es la base del cálculo para el IPC, ¿no? Frente a esta desactualización.
¿Puede el INDEC apartarse de la metodología para el cálculo del IPC? En principio, si lo hiciera, tendría que tener muy buenas razones para hacerlo. Pero en principio, digamos, el INDEC anuncia una determinada metodología y esa metodología se tiene que cumplir. El INDEC funciona en el sentido, digamos, más que como una institución económica, como una institución contable. O sea, Porque, sí, ¿qué dice anuncia? ¿Qué significa anunciar? ¿eh? No, anunciar quiere decir hacer público. Ajá. Pero eso nunca ha ocurrido, me refiero. O sea, tendría que hacer pública una decisión por alguna razón así, muy excepcional, pero que yo sepa, esto nunca ha ocurrido. Al principio la metodología es esta y esa metodología se mantiene. ¿La metodología se hace pública? La metodología está pública, sí, claro. Perfecto. ¿Puede el INDEC, sin modificar su metodología, utilizar datos que difieran de los que recolectaron en su trabajo de campo? No, tengo entendido que no. Perdón. Señor presidente, igual me parece que ya son preguntas en abstracto que no fueron materia. Sí, vamos a tratar de remitirnos exclusivamente a los puntos por los cuales fueron consultados y produjeron su informe los peritos convocados. Igual, ya voy a pasar al segundo punto. Adelante. A ver, el segundo punto es bastante, por lo menos es bastante complejo para mí, para mi lectura. Entonces, a ver si ustedes nos pueden ayudar a desandar. Cuando en el punto 2, no sé si lo tienen a mano o no, dicen, si es exacto lo afirmado en autos. Cuando se dice eso, ¿ustedes qué entendieron? Después hay una serie de afirmaciones ahí que las vamos a precisar. El punto 2 del peritaje. ¿Lo tienen a mano? Dice, si es exacto lo afirmado en autos en cuanto a que a principios del año 2007 no se había actualizado. Claro. Está, si se fijan, dice, en la página 1 de su estudio, hojas 2454. Acá es uno de los puntos donde tiene que ver con algo de lo que comentábamos recién, porque veo que es en respecto al punto de que tiene que ver con medicamentos y eso. Sí, de medicamentos ustedes precisaron después más adelante en el peritaje, así que no les voy a hacer una consulta por ahora sobre eso. Fíjate, en la última parte donde aclaramos que para poder después tener, es necesario conocer las medidas aplicadas por la Oficina Central del IPC en materia de actualización o representatividad de las variedades que él integra, aunque teniendo en cuenta que la modificación de referentes superiores no es posible. Las prácticas del INDEC a este respecto no son de conocimiento público y por lo tanto se encuentran fuera del alcance de estos peritos. Tiene que ver un poco con lo que marcábamos antes, más allá de las consideraciones que haga la metodología, pues hay prácticas internas que quedan fuera de nuestro alcance justamente por no ¿Pudieron ver entonces ustedes otra duda que quiero ver cómo ustedes la analizaron? Cuando dice que la población ignoraba que no destinaba el mismo gasto a viajes al exterior, ¿qué pudieron ver al respecto de esto? Acá dice, ignorando que la población no destinaba el mismo gasto a, por ejemplo, viajes al exterior. Sí, sigue siendo la misma pregunta 2. Es una pregunta bastante larga como está formulada. Si nos puede indicar, doctor Hipogorski, ¿en qué lugar de la respuesta estaría? No, es básicamente, primero si ustedes ignoran, porque yo realmente, por lo menos yo no lo sé, quiero saber si ustedes ignoran o qué saben respecto a cuáles eran los viajes que la gente en general, año 2006-2007, hacía al exterior o dejaba de hacer. ¿Qué pudieron averiguar o inquirir sobre esto? Nosotros el 22 de marzo del 2012 presentamos una nota al juzgado solicitando información, entre otras cosas, fue lo primero que había comentado, sobre el Ministerio de Salud, pero también sobre la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo ahí solicitábamos los datos que pedíamos para calcular el índice sobre los precios relacionados al turismo durante los años 2006 y 2007,
destinos turísticos elegidos por la población del Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y el consumo hotelero, etcétera, de las cosas. Nosotros habíamos pedido eso, y eso nunca creo, por lo menos a nosotros nunca nos fue enviado y remitido, por eso en algún lado nosotros poníamos, creo que en una pregunta posterior, decíamos que no habíamos recibido notificación sobre las consultas que habíamos solicitado específicamente sobre esos temas. A ver si lo comprendí. Entonces, ustedes no tuvieron una respuesta o del juzgado o del Secretaría de Turismo respecto de los viajes que realizaba la población al exterior. Ni de la Secretaría de Turismo, ni del Ministerio de Educación, ni de Salud. O sea, Salud de la Superintendencia de Seguro de Salud. Y, por ejemplo, acá en la última parte de la pregunta, se les pregunta sobre flores. ¿Qué vieron sobre esto? Nada. Ujú. Yo entiendo el sentido, digamos, de la cuestión de fondo acá. La cuestión de fondo es que, digamos, desde que se confeccionó la base, el número de índice en 1999 al año 2007, hubo el quiebre del régimen de convertibilidad y una muy fuerte devaluación. Entonces, esto cambió los precios relativos del turismo local y extranjero. Entonces, la pregunta es si el INDEC dio cuenta de este cambio. Nosotros no, realmente esto no sabemos porque esto es práctica del INDEC. O sea, lo que realmente no conocemos porque no tenemos un detalle suficiente si digamos, el destino del viaje era una variedad. Entonces podían cambiar la variedad diciendo, bueno, va a haber más viajes a Mar del Plata, menos viajes a Miami por la devaluación. Esto realmente no lo sabemos, es práctica interna del INDEC. Respecto a la pregunta número 3, ¿pudieron verificar si en el año 2007 hubo alguna sustitución de bienes y servicios para el relevamiento y medición? Ah, sí, la perfil. No, no podemos verificar nada. En realidad, en la respuesta decimos que no hay un concepto de perfil del consumidor del índice. Hay una cierta composición de consumo, nada más. Ahora, nosotros, si realmente hicieron algún cambio en esa composición del consumo, eso nosotros no lo sabemos. Digamos, no sería totalmente pertinente por un tema digamos, de que el índice trabaja con base fija. El índice tiene ciertas flexibilidades, obviamente, que hay que digamos, utilizar para atender estas situaciones, pero digamos, en esencia no puede cambiar totalmente la canasta. Se aclara que la metodología, de hecho, se aclara que la metodología en cuanto a perfil de consumidor, que es lo que toma la pregunta, no tiene ninguna referencia, no hace referencia a perfil de consumidor. Lo que sí explicamos que muchas veces existe estas cuestiones de los efectos sustitución, que se les llama, ¿no? Que a veces los consumidores modifican su comportamiento y sustituyen un producto por otro, como puede ser el caso de segundas manos, este tipo de cosas, de acuerdo a determinado contexto macroeconómico. Pero en esencia, en relación a lo que se denomina perfil de consumidor, la metodología ni siquiera hace referencia. Perfecto. Quedó claro. Vamos a ir a la pregunta 4, que está en la página 7 del informe que tienen. Acá en la pregunta 4 habla de cambios que se realizan en la base de cálculo y que esto determina sobreestimaciones. La duda que tiene esta fiscalía es si los cambios pueden producir subestimaciones y si se pueden explayar sobre qué son las sobreestimaciones y las subestimaciones en general. A ver, ¿se escucha? Sí. El problema es el siguiente. Cuando uno tiene un índice de base fija, sí, digamos, uno tiene una canasta que es fija de toda fijeza, digamos, para decirlo humorísticamente, como uno tiene, por ejemplo, en el caso de la producción, que necesito tanto gasoil, necesito tanto aceite, y eso lo necesito al margen de lo que pase con los precios. Bueno, en el consumo no pasa eso, sobre todo en consumo de sectores medios y altos, porque está la posibilidad de sustituir el consumo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el índice tiene una base fija, ¿qué pasa? En determinado momento aumenta el precio relativo de determinados bienes. Siempre es un tema de precios relativos. Ojo, si todos los precios aumentaran igual, no habría ese problema.
Cuando aumenta un precio relativo con respecto a otros, es posible que la gente sustituya ese consumo por otro, porque en realidad no son consumos indispensables. Entonces voy un poco menos al cine, voy un poco más al restaurante, este tipo de cosas. Ahora, como el índice es de base fija, y lo único que admite son ajustes de variedades, o sea, a un nivel muy, muy bajo, entonces esa estructura básica de consumo es la misma. Voy al cine, voy al restaurante en la misma proporción. Ahora, ¿cómo probablemente, digamos, como uno está apuntando con esto, y acá hay una sutileza de qué es lo que está midiendo el índice. Como uno está apuntando a esto, a cuál es el costo de vivir. Entonces, cuando en la medida que haya una sustitución, uno puede decir, bueno, destino un poco menos a este bien, un poco más al otro bien, porque son un poco más baratos, y la teoría dice con un mismo nivel de satisfacción. Entonces, el índice de base fija, lo que se llama técnicamente el índice de las PERS, es un índice que tiende siempre a sobreestimar. O sea, sistemáticamente sobreestima, tiene un sesgo en ese sentido. O sea, un error sistemático. Porque, digamos, mantiene la base fija a pesar de que la gente posiblemente reemplace un consumo por otro. Por eso, entonces, el costo de vida es interesante. En una época se llamaba índice de costo de vida. Hasta el 60 creo que fue, ¿no? Hasta la base 60 se llamaba índice de costo de vida, porque en realidad tenía otro propósito, era otra población. Digamos, después se le dio un sentido más amplio, pero claro, este tema permanece. Digamos, el efecto para el consumidor, cuando dice, por ejemplo, cómo varió mi salario con respecto a cuánto varió el consumo, el costo del consumo, perdón, bueno, si hay alguna sustitución, esto hay que contemplarlo. Ahora, el índice base fija no contempla esto, entonces produce siempre un error hacia arriba. O sea, me refiero al siguiente, produce un error hacia arriba en el sentido de que uno supone que las decisiones van a ser distintas y por tanto las ponderaciones van a ser distintas. Si no es un índice de base fija, ¿qué otra alternativa existe para hacer una medición aproximada de... Bueno, en la literatura está el índice de base móvil, índice Pasque, o Pache, depende de quién lo pronuncie. Ese índice lo que hace, o en la teoría, pues en la práctica después casi no es un índice que casi no se construye, porque es un índice que implica redefinir canasta periodo a periodo. ¿Por qué no se usa? Bueno, no se usa porque es muy trabajoso para implementar. Digamos, el único caso donde hay un índice de este tipo es en las cuentas nacionales, pero es otra historia, digamos. Entonces, en ese índice de base móvil uno va modificando la base y en realidad el inconveniente que tiene este índice, que en rigor uno no puede hacer la comparación periodo a periodo, es solamente con respecto al periodo base. Entonces, ese es un inconveniente serio que tiene. Por lo tanto, digamos, es lo que tenemos. Digamos, todos los índices tienen algún problema, no hay una medición perfecta en esto. Eso es un punto que es importante. Entonces, a ver si me quedó claro, utilizar este índice Pache, si es correcto, implicaría excesivos costos para el Estado para fijar una base que además traería problemas de comparación, ¿es correcto? Exactamente. De hecho, nadie usa este tipo de índices en el mundo. Bueno, no genérica, hay alguna extensión. Pasa que además la Argentina tiene una economía bastante informal, lo cual... Vamos a ir al punto 5. Esto está... en la página 16, hojas 2469. ¿Ustedes sabían que si ya había una nueva encuesta nacional, ustedes hablaron de la encuesta del año 99? ¿Ustedes sabían si ya se había hecho una nueva encuesta? En realidad la encuesta es 96-97. 96-97. El 99 es la base del índice. Perfecto. Bueno, ¿ustedes sabían si había una nueva encuesta de gastos de hogares? Sí, obviamente sabíamos. Ajá. Pero no, esa encuesta, hasta donde llegamos, fuera una publicación inicial. En el momento en que hicimos el informe no se había publicado nada. Un poco se adelanta mi pregunta, entonces, ¿cómo incidía en la metodología vigente la existencia de esa encuesta? Nada. En principio nada. Se hace, se procesa, pues se informa, realizan las ponderaciones, disculpa. Se hace la encuesta, se procesa, lleva un tiempo, y después se informa
que el nuevo índice formalmente basa su estructura de ponderaciones en la nueva encuesta. Eso todavía no había ocurrido. Cuando decís lleva un tiempo, ¿por qué es que lleva un tiempo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué implica todo esto? No, digo, son encuestas muy complejas que se hacen y requieren de un procesamiento de todo eso. Vos pensás que llegar desde encuestas que se le hacen a los consumidores a partir de intentar captar el comportamiento de ese consumidor hasta bajar todo eso a una estructura de ponderación representativa de un consumidor promedio, bueno, es un trabajo Sí, bastante... sobre todo hago notar lo siguiente, que la encuesta de gastos es una encuesta de gasto por rubro. O sea, lo que releva en primer lugar son valores. El índice de precios tiene que separar precios de cantidades. Entonces, eso es una dificultad, digamos, bastante grande. Y además, los índices de precios reducen la variedad de consumo con respecto a lo que da la encuesta de gasto por la cuestión de operatividad. Entonces, hay todo un trabajo así artesanal muy, muy fino que hace la gente experta como la que está en el INDEC. Vamos a la pregunta 6, que está en la página 16, hojas 2469. En la pregunta acá se afirma que hubo un inadecuado tratamiento de la evolución del precio de un bien. ¿Qué nos pueden decir al respecto de esto? ¿De dónde salió la información que avala esta afirmación? No, de eso no tenemos, no tenemos datos. Sí, claro. No, de eso no tenemos información. De hecho, en el último párrafo de esa respuesta nosotros colocamos que nosotros no nos consta la metodología que aplicó porque en realidad no teníamos, se escapaba el conocimiento que teníamos nosotros sobre cómo calcula el INDEC estos cambios. Respecto del punto 7, está en la página 17. ¿Hubiera sido necesario tener acceso al sistema informático para dar una respuesta a esto? Ustedes un poco ya lo anticiparon, pero quiero tener un poco más de precisiones. No, digo, hay otra cuestión bastante específica, es que no somos peritos informáticos. Entonces, digo, aún teniendo acceso al sistema, no es nuestra materia de análisis. En la pregunta 8, ¿ustedes saben o cómo se trabaja desde el punto de vista teórico, cómo actuar cuando no hay un precio de un determinado producto? ¿O cómo se procesa o cuál es la manera de llevar adelante la tarea en el procesamiento de esos datos? Bueno, esto en parte creo que lo mencionamos antes. Cuando hay algún faltante de información, se lo reemplaza por digamos, alguna variedad parecida. Y si no hay forma de establecer el puente, bueno, se utiliza la categoría superior. Esto es digamos, la manera de salvar el bache, digamos. ¿Ustedes están familiarizados o han escuchado el término imputación de precio? No sé, Agustín, vos, pero No, pero entiendo que hace referencia a esto que vos decís. O sea, si hay un espacio donde no se puede captar ese precio, se utiliza ese mecanismo de la variedad superior. Entiendo que eso es a lo que refiere como imputación. En realidad está usando una variación no específicamente de un producto que existe, sino que al no poder relevarlo, bueno, se usa, la metodología contempla esa situación y utiliza esa variedad superior. Por eso se habla de imputación, porque algo que no está ahí se utiliza algo para es aproximar contrario al relevamiento, digamos. Correcto. En economés diríamos estimación. Claro. O sea que en vez de estimación en materia estadística se utiliza imputación, esa sería la lógica. En el punto de peritaje número 9, bueno, se habla del tema de medicamentos, que un poco lo estaba en la pregunta 2, pero ahora quiero
Quiero saber qué es lo que vieron en materia de medicamentos y si ustedes solicitaron información, qué es lo que analizaron. Yo lo que comenté antes, que nosotros en un pedido que hicimos en el 2012, entre otras de las cosas que poníamos, era el tema de los servicios de salud. Entonces, no hemos nunca recibido respuestas sobre eso, por eso inclusive acá dicen que no estamos en condiciones de afirmar si se incorporó el cambio del relevamiento entendido que conforme el punto 10.5 de la metodología 13 debería haberse implementado en el mismo. Ese es un tema que nosotros no hemos podido terminar de relevar o de analizar. Sí, quiero agregar esto, hay que ser conscientes que este es un punto de los puntos complicados, digamos, en el índice. No, la prescripción por genéricos abre la posibilidad a que digamos, la persona que va a comprar el medicamento elija la variedad más barata. Y este es el punto difícil, digamos. Ahora, ¿hasta qué punto lo hace? Eso no lo sabemos, porque realmente eso recién lo hace la encuesta de gasto. De hecho, la experiencia personal, la actitud de los médicos es bastante variable con respecto a esto. Ya yendo al punto 10, pues está en la página 19 al final. ¿Qué advirtieron ustedes en los cambios de calidad de productos y su incidencia en las mediciones que hacía el INDEC? Bueno, estos son procedimientos discrecionales que hace el INDEC internamente. Realmente en esto no es un nivel de detalle de cálculo que nosotros no pudimos constatar. Algo que hay que preguntarle al INDEC directamente. Pregunta es como teórica, ¿no? Si es correcto que si un producto modifica su calidad, lo que pregunta, nosotros decimos es correcto. O sea, esa afirmación es correcta. Lo que desconocemos es la aplicación práctica día a día de. Perfecto, queda claro. Vamos a la pregunta 11. Está en la página 20, hojas 2473. En el segundo párrafo de esta pregunta hay una serie de datos vinculados a los beneficiarios, con números, cifras, quiénes son los usuarios, obras sociales y demás. ¿Esta información de dónde salió? ¿La pudieron verificar? ¿Qué es lo que nos pueden decir al respecto? Bueno, lo mismo que dije antes, es la misma pregunta que nosotros le hicimos en su momento al juzgado solicitando la información sobre esos temas, porque digo, nosotros desconocemos si hubo una primera versión donde ocurrió un error y que luego fue modificado. Nunca tuvimos notificación de eso ni incidencia de poder descubrir algo en la información que teníamos. En el punto 12, lo anticiparon en las consideraciones iniciales respecto al tipo de información con los cuales ustedes trabajaron. Ustedes, vinculado a esto, no sé si ubican la pregunta, está en la página 22, en las hojas 2475. Habla de los comunicados, eh, borradores y demás. ¿Qué información tuvieron ustedes adelante para dar una respuesta a este interrogante? No, por eso, ahí habla de que si es cierto que hubo un comunicado que tomó precios de otro periodo, no de diciembre, sino de noviembre, etcétera. Nosotros la respuesta es que no es correcto eso en función de la información que nosotros tenemos, que fue lo que está publicado al momento que hicimos el informe. Al momento que hicimos el informe estaba publicado como corresponde los precios del 2006. Si en el medio hubo un borrador con un error que tomó otros precios, no estuvo el conocimiento. Vamos a la pregunta 13. ¿Ustedes tuvieron o indagaron respecto de localización de informantes y su mantenimiento o cambio en el tiempo a los efectos de los relevamientos que hace el INDEC?
Bueno, nuestra respuesta es que, bueno, lo deseable es que estos relevamientos se hagan con la razonable dispersión geográfica, porque hay dispersiones de precios geográficamente, porque normalmente en las zonas de mayores ingresos, los precios de ciertos precios tienden a ser más altos. No todos, ¿no? Evidentemente, en caso de electrodomésticos o de bienes durables, generalmente es el mismo, ¿no? Pero sí en el caso de alimentos, que es un poco el caso que uno siempre tiene en mente cuando mira este análisis. Si hubiera pasado algo así, sería un procedimiento incorrecto, haber, digamos, reducido la cobertura geográfica, porque eso produce una diferencia, digamos. De hecho, ponemos un ejemplo, digamos, un kilo de pan cuesta 10 o cuesta 12, dependiendo del lugar donde se hace relevamiento. Yo al principio relevo solamente, digamos, el lugar donde cuesta 10, después relevo el lugar donde cuesta 10 y 12 y me da un aumento de precio que es ficticio, bueno, que no es real. Así que, digamos, desde el punto de vista metodológico es correcto tratar de darle dentro de ojo, de las exigencias muestrales, porque acá hay un compromiso muy complicado, ¿no? Porque no tampoco puedo relevar todo, porque tiene un costo muy alto, un costo de procesamiento muy largo, etcétera. Ahora, si el INDEC realmente respetó o no estas pautas, eso nuevamente no lo sabemos. Ustedes acá mencionan introducen el concepto de las tipologías, después desarrollan abiertas y cerradas. ¿Por qué es que trataron este punto para dar respuesta a este interrogante? ¿Lo mismo? No, bueno, era simplemente para explicar metodológicamente el problema. Digamos, tipologías cerradas son tipologías, digamos, donde uno fija las variedades y no permite ningún cambio, y hay tipologías abiertas donde permite cierta flexibilidad. Digamos, el compromiso está que en las tipologías cerradas uno asegura comparabilidad, pero corre el riesgo de perder representatividad. O sea, en la medida que ciertas variedades vayan desapareciendo, vayan, digamos, contrayéndose, entonces esto pierde representatividad. Esto se colocó básicamente para un poco entender cuál es la realidad de la práctica de los índices, digamos, el que confecciona los índices está permanentemente enfrentando este tipo de pequeños dilemas, digamos. No sé, Agustín. No, eso mismo. Terminamos concluyendo eso mismo, que después al momento de la práctica sabemos cómo termina siendo efectivamente el tratamiento, y lo que se hace en esto, la aplicación esta, tiene que ver con explicar teóricamente a lo que apunta la pregunta. Nuevamente, ¿por qué no sabemos si en la práctica, teóricamente, por qué haces esa aclaración o ese juego? Porque en realidad nosotros no estuvimos indagando la operatoria, pues es un trabajo de auditoría que no era la competencia que nosotros teníamos que tener. Al final de la pregunta, nosotros esto es lo que estamos poniendo. Estábamos afuera de cualquier elemento de auditoría que pudiera ver si había estas prácticas sucedían de la manera en que nosotros redactamos ahí, que había dos metodologías, abiertas y cerradas, pero en realidad fue ese tema. Por eso nosotros primero damos el marco teórico y después concluimos en función del marco teórico que dijimos, por qué razón nosotros no podemos dar una facilidad o una afirmación si es correcto o no es correcto, porque nosotros hay elementos de juicio que no pudimos ver, porque obviamente hay que estar adentro de la operatoria normal, primero del recogimiento de la información, segundo del procesamiento de la información, y tercero, que no es la calidad, nosotros no estamos en auditores de la gestión que hacen los encuestadores, que es un poco el origen de la pregunta. Perfecto, queda claro. Vamos a la pregunta 14, que está en la página 25, fojas 2478. Ustedes un poco lo señalan, si nos lo pueden precisar acá, ¿cuáles son los estándares internacionales en materia de calidad estadística? ¿Qué nos pueden expresar acá al respecto? A ver, lo que el INDEC plantea como metodología, en principio se ajusta a estándares internacionales. El INDEC tiene esto como práctica normal. Si aclaramos que la metodología 13, digamos, que era de aplicación para el caso del índice, en realidad es anterior a las últimas versiones que se hicieron con respecto a nivel internacional, con respecto a cómo se tienen que confeccionar los índices. O sea, en el sentido, digamos, está un poco desfasada, pero esto es normal, no es algo que, digamos, que nos parezca, digamos, reprochable.
De manera que, en principio, por cómo están formuladas las metodologías, nos parece que eso es correcto. La metodología 3 además está bastante bien redactada, ¿no? Digamos, el resultado así como muy elucidativa, una redacción así muy estable, muy buena. Ahora, con respecto a si después obviamente se cumplen estas pautas y hasta qué punto, etcétera, realmente eso no lo podemos decir. Es ya una cuestión más interna del INDEC. Ujú. Yendo ahora entonces a la pregunta 15, que está en la página 26. ¿Qué pudieron ver respecto de la forma en que se actualizaban las variedades en el INDEC en el año 2007? Bueno, es un tema que ya lo hemos mencionado anteriormente al hablar del tema, de la cuestión de variedades. Digamos, las variedades es el nivel más desagregado, es el único que admite, digamos, algún cambio de composición en cuanto a incidencia de variedad A, B, C o D. A nivel más alto que esto ya tiene una estructura más que es fija y por lo tanto no hay, eso no debería, esto no debería cambiar. Entonces, en realidad, la, la metodología 13 no establece actualizar estructuras de ponderación más allá del tema variedades, porque, digamos, el índice es de ponderaciones fijas. Entonces la pregunta siguiente, que sería ya en el punto de peritaje 18, es ¿cómo se mantienen actualizadas las ponderaciones? Bueno, esto se puede... A ver, ¿un poquito? Entonces la página Sí, sí, 28. sí, perfecto. Las ponderaciones pueden actualizarse únicamente mediante encuestas de gastos. No hay otra manera de hacerlo. Sí, yo si puedo hacer una pregunta aclaratoria. Doctor Fin. Sí, sí. La pregunta es, ¿qué son ponderaciones? O sea, ¿qué lo fijo? ¿Qué sería? Hablaron de las variedades como de posible sustitución, pero las ponderaciones que son fijas. Si puede ampliar la definición de qué serían las ponderaciones. Esa es mi pregunta. Las ponderaciones lo que reflejan es el cuánto cada una de las diferentes categorías pesa en la estructura de consumo de un consumidor representativo, ¿no? Digo, a ver, para simplificar, ¿qué porcentaje del consumo de un consumidor representativo promedio destina a vivienda o destina a transporte o destina a vestimenta o destina a alimentos, etc.? Toda esa estructura de ponderación que se arma a partir del procesamiento de los datos de la encuesta nacional de los hogares, que busca captar ese comportamiento, se mantiene fija hasta que se vuelve a realizar una nueva encuesta. Eso se mantiene fijo, constante, que es lo que explicábamos antes de los índices y la base fija, etc. Después, el nivel de variedades es el nivel más bajo, de mayor desagregación que existe dentro del índice. Eso además no se publica, no hay información pública acerca de ese nivel de desagregación de las variedades. La información llega hasta un nivel muy superior. Entonces, esa es la estructura de ponderación que se mantiene fija, no sé si respondo, que es lo que representa el consumidor promedio que consume esa canasta de productos, que después se termina definiendo que esa canasta representativa es lo que marca el nivel general de precio de la economía. Pensemos que estamos hablando con un número, simplificando lo que pasa con el conjunto de precios de una economía, que es algo recontra complejo. Aclaremos lo siguiente, porque quizás ese puede ser el punto. Todo el problema de la inflación pasa por las variaciones de precios relativos. Es una inflación en que todos los precios aumentaran igual al mismo tiempo sería una inflación, digamos, irrelevante o incluso inútil, digamos, porque no habría peleas, digamos. Las ponderaciones son fijas en el año base. Ahora, después cada núcleo de gasto después es proyectado de acuerdo a sus propios precios. Entonces, digamos, si alimentos representaba 40% en el año base, después en el año 10 puede representar 35%, porque los precios de alimentos aumentaron menos que los otros. O sea, lo que permanece fijo en la base son los componentes valuados a los precios de la base. Y después lo que se va proyectando responde a distintos conjuntos de precios que, esa es la gracia, varían de manera no igual. Ajá. Pero la estructura de las ponderaciones, esto debe cambiarse con una nueva encuesta. Claro, o sea, claro, exactamente. La estructura Perfecto. tiene que cambiar. Eso queda
quiere explicar es la estructura de remuneraciones tiene que ver con cantidades. Claro. ¿Sí? Y después lo que va variando es el componente de precio. Perfecto. Entonces, lo que cambia es el valor, pero a partir de que se mantienen fijas las cantidades, uno capta la variación en los precios. Perfecto. Vamos al punto de peritaje número 20, que está en la página 30, foja 2483. Para que precisen un poco el tema de la estacionalidad de algunos productos en la metodología, cómo estaba tratado. La pregunta es si durante 2006-2007 el tratamiento sobre canastas estacionales correspondía a lo propuesto por el manual de índice consumidor el vigente en el periodo. Bueno, por pronto la metodología 3 es anterior a esto, ¿no? Pero hasta donde hemos visto es razonablemente consistente. ¿Sí? No, digo, acá hacemos referencia a que sigue la propuesta de Charvey de 1979 y que es compatible con la propuesta del manual de 2004. La metodología es anterior. ¿Qué pudieron ver respecto de de la información que tuvieron a su alcance, respecto a cómo fue el tratamiento de la estacionalidad en el año 2006-2007? ¿Qué pudieron ver? No, con respecto a eso, no, ver internamente no, digamos, hemos comparado metodologías. Perfecto. En el punto 21, si pueden precisar qué pasa con los cambios de calidad y el modo que se refleja en los índices. Esto está en la página 31, en la página siguiente. Bueno, pasa que el tema de cambio de calidad tiene metodologías muy específicas de tratamiento. Eso tiene un nombre que es raro para los legos, el precios hedónicos, que es ver cómo varían los precios de acuerdo a determinados atributos de un bien. Entonces, hay métodos estadísticos para determinar qué diferencial de precio uno tiene por un bien de mayor calidad o pues, de este tipo. Esto no se hace en la metodología, en la aplicación del index, sí se hace en España, ¿no es así? Sí, en España. Sí. En el caso, ellos comentan en la metodología 13 que hicieron un análisis del tema de calidad para el caso vestimenta, que es un caso típico, digamos así, de problemas de calidad, ¿no? De una gran diferenciación de productos, y encontraron que en realidad los precios tenían bastante menos relación con la calidad de lo que ellos esperaban. Con esto como se quedaron más o menos tranquilos, digamos, en el sentido que pueden elegir calidades distintas sin que haya un problema, digamos así, de medición muy serio. Pero esto obviamente, digamos, cómo fue esto efectivamente, eso solamente lo sabe el INDEC por cómo lo relevaron. Perfecto, queda claro entonces. Ya yendo a la pregunta 22, acá les hace, la pregunta está orientada a si los cambios de calidad podían producir algún sesgo en la medición. ¿Qué es lo que pudieron ver respecto de estos cambios y la producción de sesgos? Ver nada más que lo metodológico. Nada más que lo metodológico. No, eso es algo ya muy, muy fino esto, ¿no? Es algo así ya digamos, que prácticamente digamos, que lo puede contestar el que hizo la encuesta, porque sabe de qué producto está hablando. Es más, tiene el conocimiento específico del producto, ¿no? Bueno, la pregunta 23, si ustedes la ven, es solamente para ratificar o confirmar. Acá el juez indagó respecto del programa informático. Por lo que ustedes dijeron, no quiero poner palabras suyas en boca mía. ¿Qué es lo que hicieron ustedes respecto del sistema informático? Nada, porque no era incumbencia de ninguno de los peritos que estamos acá sentados. La pregunta 24 está en la página 33 al final.
¿Qué es lo que pudieron analizar ustedes respecto de la forma en que se relevaban los precios o los gastos de los hogares en materia de servicio doméstico? Bueno, lo que indica la pregunta sería una práctica, digamos, no correcta, porque, digamos, como que se habían limitado a preguntarle a personal del INDEC cuánto estaban pagando, ¿no? Esto era no sabemos de dónde surge esa versión, realmente no desconocemos si se hizo eso, está mal, de hecho, digamos, porque es una mala muestra, digamos, que no es representativa, pero realmente ignoramos si fue esto realmente así. ¿Ustedes sabían si había alguna regulación, procedimiento, reglamentación relacionada al modo en que se debía relevar el servicio doméstico en el INDEC o la información que les dio el juzgado? No. Ya yendo a la pregunta 25, esto está en la página 34. También lo habían anticipado, pero querría ahora precisarlo. ¿Qué es lo que analizaron en materia del tratamiento de la medición de gastos en materia de educación y el modo en que era relevado por el INDEC? Esto es igual que lo que comentaba antes con el tema de salud y el tema de turismo. No hemos recibido ninguna notificación porque casualmente uno de los puntos que nosotros poníamos era el tema de todo lo que tenía que ver con la parte de educación, del Ministerio de Educación, de los colegios privados, que era la referencial de precios. Y nunca fueron respondidos o no fueron llegados a nuestras manos las respuestas. Sí, pero de todas maneras, sí es cierto lo que dice la pregunta, ese procedimiento es incorrecto. Sí es cierto, digamos, ¿no? Están cargando todo a un solo mes. Porque ¿cómo tendría que ser si no? Y tenía que ser algún sistema de prorrateo. ¿Y qué pasa si no se hace ese sistema de prorrateo? ¿Cómo se va a Y reflejar? eso produce un pico, digamos, de aumento en un mes y después vuelve a caer. Es una... ¿Ustedes saben cómo fue hecho eso relevado en el INDEC? Entonces, No lo sabemos. yendo a la pregunta 26, bueno, es materia de gastos en turismo y hotelería. También lo anticiparon, pero ahora sí lo podemos precisar. Página 35, fojas 2489. 2488. Bueno, lo mismo, esta era otra de las cuestiones que nosotros como peritos le habíamos planteado al juez, al juzgado, para que nos den informe sobre el tema de todo lo que tiene que ver con el turismo y este tema de los viajes intra y para fuera del país y adentro del país, y nunca hemos tenido respuesta sobre ese tema. Ya una pregunta vinculada. ¿Ustedes alguna vez escucharon la existencia o saben si existe alguna práctica para establecer topes en la medición de los precios de los diversos índices? Señor presidente, me opongo a la pregunta, no era materia de la comisión. Si lo puede vincular con alguno de los puntos de pericia, señor fiscal, porque si no, la pregunta es improcedente. Ujú. No voy a hacer la pregunta entonces. En algún momento el tribunal o en las discusiones sobre los términos del peritaje que iban a realizar, se les planteó la posibilidad de que evalúen si se había falseado, tergiversado, de algún modo adulterado la información del INDEC. No, lo que nosotros nos limitamos a contestar lo que está en las preguntas que hemos repasado ahora. No tuvimos ninguna otra indicación, comunicado, comentario ni referencia sobre el trabajo nuestro. O sea, ¿A ustedes en algún momento les indicaron que algunas de las preguntas estaban orientadas a dar respuesta a interrogantes planteados por la señora Beatriz Paglieri? no, en ningún. Una última pregunta por mi parte es, bueno, acá creo que el doctor Albornoz fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿es correcto? Soy Es actualmente, es
Fue decano. ¿Sabe, Decano. Fui ah, decano. ¿sabe o le consta la existencia de un informe que se hizo denominado CAES, Consejo de Evaluación del Sistema Estadístico Nacional? Si no solo usted, si el resto de los integrantes del cuerpo pericial lo vio. Para nada. No me consta. Y en la época que fui decano, y en la época que soy actualmente vicedecano desde hace 2 años, y cuando fui vicedecano terminé mi mandato hace 8, 7. Yo por ahora no tengo más preguntas, pero le voy a pasar la palabra al doctor Luciani, que está en pantalla. Doctor Luciani, si desea efectuar alguna pregunta, escuchamos. No, muchas gracias, señor presidente. Ha sido muy completo el interrogatorio. Muchas gracias. Bueno, muy amable, doctor. Comienzo por las partes presentes en la sala. Doctor Finn, si desea efectuar alguna pregunta. Sí, dos muy breves. No sé, ¿se me escucha? Sí. Nosotros lo escuchamos. Las partes conectadas a la plataforma me dicen que sí también. Adelante. Lo están escuchando. Voy a insistir, yo ya sé que lo han explicado, pero como somos abogados, explicaron la base fija y después tengo... Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahora sí se está escuchando. Ahora se escucha. ¿Escucha? Ustedes me Sí, avisan. ahora sí. Partes conectadas Si me se pueden- acerca el micrófono al doctor Phil, lo vamos a escuchar mejor. Ahí le facilitamos un inalámbrico. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí. Adelante. Bueno, hablaron explicaron lo que es la base fija y la sustitución de variedades, que es un trabajo artesanal. Una pregunta muy concreta es, ¿cuál sería un ejemplo de una sustitución de variedades en la práctica? Sería, por ejemplo, la sustitución, el ejemplo que yo di antes, un determinado tipo de aceite por otro. Entonces, a ese nivel. Muchas gracias. Segundo, ahí sí me remito a la página 31 del informe, pregunta 21, le preguntan si a partir de la metodología 13 se contemplaba un tratamiento específico para los cambios de calidad de los productos de acuerdo a lo sugerido internacionalmente y lo realizado por otros países. No tanto la pregunta, me interesa la respuesta sobre la categorización que dan a la metodología 13. Dicen que si bien la metodología 13 es un resumen metodológico y no alcanza la profundidad de un manual metodológico exhaustivo, es factible. Bueno, la pregunta en concreto es: ¿qué sería un manual metodológico exhaustivo y por qué en la metodología 13 no lo es? En la medida que lo hayan analizado. A ver, sé mis colegas, pues, para esta pregunta no estudiamos. Siempre la defensa mete la cola. La metodología 13 es una publicación, digamos, para el público especializado. No es una publicación para todo público, obviamente tiene una hipótesis de conocimiento previo del tema y va a determinados detalles, etcétera, pero digamos un público tan especializado como puede ser un estudiante más o menos avanzado de la carrera de economía o de estadística, digamos, de ese nivel. Entonces da lineamientos bastante precisos, indica los criterios más importantes, más relevantes. Ahora, un manual es algo mucho más detallado. El manual es teóricamente lo que lleva el encuestador bajo el brazo cuando hace la encuesta. Entonces tiene toda una serie de indicaciones muy precisas acerca de cómo tiene que tomar el precio, digamos, cómo es que se define el lugar, cómo es que se hace la toma, etcétera. Casi como llevándolo de la mano. Y lo que no está llevado de la mano, ¿quién lo aplica? Bueno, bueno, a ver, en general en la teoría de la gestión, ¿no? Acá otra gente conoce mejor el tema que yo. La teoría de la gestión nunca hay un manual completo. ¿No? No, eso no es posible, es digamos, una quimera de la organización burocrática, ¿no? Que uno tiene absolutamente todo previsto. Entonces, bueno, siempre hay, digamos, márgenes de libertad, obviamente, porque hay imprevistos. Y en ese caso, digamos, hay niveles que toman decisiones. Yo entiendo que el encuestador tiene esto es una opinión nada más, el encuestador tiene un nivel de opinión de decisión relativamente acotado. Puede traer el problema, es el supervisor el que tiene que aplicar el correctivo en la medida en que se sienta capacitado, y si no, el tema tiene que ir más rápido. Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas. Acá el doctor Martínez me dice que no. Doctor Rúa en la plataforma. No, muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor.
¿No? Doctor Jiménez Uriburu. No, doctor Golini, muchas gracias. Si no hay más preguntas. Doctores, les agradecemos mucho su presencia, la claridad con la cual se han pronunciado, el trabajo realizado. Así que, doctora Casparri, doctora Metelli, doctora Guido Müller, Albornoz y Datelli, le agradecemos haber comparecido el día de hoy. Y que tengan muy buenos días, se pueden retirar. Gracias. Gracias. Bueno, con este coloquio culminamos la actividad procesal prevista para el día de la fecha. Señor secretario, ¿se puede informar respecto a la audiencia del día de mañana? Sí, señor presidente, en esta misma sala, a las 9:30 horas, daremos comienzo con la declaración testimonial de Agustín Salvia y una vez finalizada esa declaración, que es la última a producirse, prestará declaración indagatoria la señora Paglieri. Bueno, muy amable. De este modo, se dispone el cuarto intermedio hasta el día de mañana, 9:30 horas en esta misma sala. Que tengan muy buen día. Hasta mañana.